Buenas tardes de nuevo a todos. Ya se va incorporando la gente, así que estamos en disposición de comenzar con el webinar de hoy. Bienvenidos un miércoles por la tarde más a uno de nuestros webinars dentro de nuestra serie de webinars de Anjana Data. Hoy contamos con un ponente muy especial, con un invitado muy especial, José Luis Sanzana, que es fundador del Club Data Governance Officer de Latinoamérica y también trabaja como consultor de gobierno de datos en Telefónica Chile. Además de un profesional con mucho conocimiento y experiencia en el mundo del gobierno de los datos, pues bueno, nos une también cierta relación personal que ha surgido dentro de toda esta comunidad del dato y bueno, gracias a la cual pues solemos compartir bastantes momentos. Hoy José Luis nos viene a poner encima de la mesa un tema bastante interesante y sobre todo de bastante actualidad dentro de los proyectos de gobierno de datos, y es un tema relacionado con la gestión del cambio y la gestión cultural y la gestión de los proyectos. Y va relacionado con la irrupción de diversos roles del gobierno de datos en los equipos de proyectos. Cómo impactan estos roles dentro de los equipos de proyectos que, pues bueno, antes no existían estos nuevos roles, o sí que existían, pero no tenían tanta relación con los proyectos, y en el momento en el que el gobierno del dato empieza a ser algo pues que se integra dentro de la organización y que se incluye dentro de la operativa habitual, pues empieza a haber interacción entre ellos y bueno, y surgen ciertas situaciones. Como siempre, tenéis el chat habilitado para poder hacernos cualquier pregunta, poder trasladarnos cualquier pregunta, y al final de la ponencia de José Luis se abre un momento de debate, ¿vale? De respuestas y preguntas. Y adicionalmente, hoy vamos a probar un formato más interactivo, ¿vale? En el cual, pues bueno, tenéis en el chat, en la parte de arriba, las indicaciones. Tenéis que entrar en la página web www.menti.com. Ahí ponéis el código 58731 y os van a aparecer dos preguntas, ¿vale? Ahora mismo está activa la primera pregunta, ¿vale? Nos gustaría recoger un poco vuestras respuestas a estas preguntas durante la ponencia, ¿vale? Y al final de la ponencia de José Luis, pues bueno, debatiremos un poco acerca de las respuestas que hemos obtenido y comentaremos en torno a esas preguntas, ¿vale? Tenéis la primera pregunta ya disponible. Cuando avance con la ponencia José Luis, los indicará cuándo está disponible la segunda pregunta, ¿vale? Que la tiene que activar. Bueno, sin más dilación, pues damos la bienvenida a José Luis. José Luis, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a este espacio. Hemos compartido otros espacios, pero me hace especial ilusión que podamos compartirlo, ¿vale? Y nada, oye, todo tuyo, ¿vale? Paso a compartir yo la pantalla porque hemos tenido unos pequeños problemas logísticos de principio, pero paso a proyectar yo la presentación de José Luis. Ahí, te escuchamos, José Luis. No, ahora no te oímos. A ver. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahí estamos, sí. Ya, y me ven. ¿Me escuchan y me ven? Perfecto. Todo tuyo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Mario, Hetza, que está ahí tras bambalinas. Pero encantado de poder compartir estas instancias en que son parte de la experiencia que uno va teniendo en el día a día. Y siempre lo digo y lo recalco, que hay muchas cosas que no están escritas en los libros y uno las va aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y queremos hacer algo bien especial ahora, porque no queremos que sea un monólogo esto, sino que ir interactuando con las personas que se han ido sumando. Porque es probable que mi punto de vista no sea el mismo que el de otra persona. Y esos debates enriquecen mucho la conversación. Y vamos a conversar sobre la irrupción y qué es lo que pasa cuando irrumpen
diversos roles de gobierno del dato, y vamos a ver después cuáles pueden ser, en un equipo de proyectos que ya viene trabajando durante un tiempo. Ya pueden ser meses, años, y que personas que ya se conocen, y de repente dicen, oye, ¿sabes que se van a sumar tales personas al equipo? Y empieza a estructurarse de alguna forma este equipo de proyecto. Pasemos a la próxima, Mario. Aquí hay pueden haber varias preguntas o exclamaciones que podríamos comentar, por ejemplo, y de nosotros mismos, lo que nos pasa internamente, y que si somos nosotros resistentes al cambio y cuándo somos resistentes al cambio. Yo creo que todos, de alguna u otra forma, somos resistentes al cambio cuando nos imponen las cosas y nos dicen porque sí, porque tienes que hacerlo así. Y de inmediato ponemos una barrera con lo que nos están diciendo o con lo que nos están imponiendo. Pero a su vez hay otra pregunta que nos podríamos hacer, que el cambio es parte de nosotros y se genera de forma natural o no. Yo creo que el cambio se genera siempre y siempre vamos evolucionando. Y de alguna u otra forma es como el cambio de forma natural es cuando podemos aprender un nuevo idioma, nos queremos cortar el pelo después de la pandemia. Quiero tener un cambio en ese sentido, quiero adelgazar, quiero conocer cosas nuevas, etcétera. Sí, siempre tenemos algún tipo de cambio o queremos evolucionar en el tiempo. Entonces, es probable que estas dos preguntas puedan ser contraproducentes, o estas afirmaciones puedan ser contraproducentes, pero de alguna u otra forma siempre nos pasan estas dos cosas. Y hay una frase de Heráclito de Éfeso que me gustó mucho, que la estuve googleando por ahí, viendo quién es este personaje. Dice, todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando desciendo por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Es una verdad absoluta, o sea, desde el hecho en que yo ya no conozca a una persona, interactúo con esa persona, ya mi percepción cambió inmediatamente. Es así. Y en todo orden de cosas. Pasemos a la segunda, Mario. Y aquí con la gestión del cambio hay una triada que es inseparable. Y si estamos hablando de gestión del cambio, estamos hablando de personas, ¿ya? Más adelante hay otras frases que nos pueden identificar de alguna u otra forma. Siempre tenemos en primer lugar a las personas, porque son parte del cambio como tal. Esas personas, de alguna u otra forma, tienen que generar procesos dentro de ese hilo conductor del cambio. Y ese cambio también, ahora es indudable que necesitamos la tecnología para poder hacer esos cambios. Pero los cambios no se pueden producir por sí solos si es que detrás de esos cambios no hay un equipo. ¿Ya? Pasemos a la segunda. Y aquí hay un modelo de Tuckman que me pareció súper interesante, que es sobre cómo evoluciona un equipo de proyecto en el tiempo. Tenemos en la parte I, de forma vertical, la efectividad del cambio, versus en la parte horizontal tenemos el tiempo o la evolución que podría tener este equipo. En primer lugar, tenemos la formación, el número 1, y en la formación obviamente se estructura el equipo, hay un comportamiento más individualista, el equipo no se conoce. Asumamos eso, que juntamos varias personas que no se conocen y las hacemos trabajar juntos. Se produce un comportamiento más individualista, como no se conocen y no han hablado mucho, obviamente no tenemos
conflictos, no hay conflicto. Entonces esto como pura paz y amor en este número 1, en esta formación. Pero también hay poca claridad de las funciones y las responsabilidades de cada uno de ellos. Y aquí juega un rol fundamental el líder, que el líder en este punto va a dirigir solamente, ¿ya? En el punto 2 tenemos la turbulencia y aquí empieza el verdadero juego. Y aquí se empiezan a conocer las personas, hay confusión, un poco de caos dentro de los miembros del equipo. Y como aumenta a medida que aumenta la confianza, también empiezan a aumentar los problemas interpersonales, ¿ya? Que yo dije esto, ¿no? Que yo dije esto otro, y puede suceder también, y yo lo he visto, mi solución es mejor que la tuya, etcétera. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y aquí el líder vendría siendo más como un coaching, ¿ya? Como un coach, perdón. ¿Ya? Vendría siendo un mediador entre este equipo y consensuar ideas, conceptos, etc. Ya después que pasa este tiempo de caos, vendríamos viendo ya un equipo más normalizado, más cohesionado, y los roles están más claros en este punto y son más aceptados por los mismos integrantes del equipo. ¿Ya? Hay consenso también en el equipo en las decisiones que se pueden estar tomando. Y el equipo en este minuto ya empieza a generar una identidad propia, ¿ya? Empiezan a identificarse entre ellos mismos, con lo que están haciendo, con el foco, con la visión, porque ya están más cohesionados, simplemente por eso. Y el líder ya empieza a desaparecer un poco y empieza a ser más facilitador en este sentido. Y por último, ya tenemos los equipos con alto desempeño, y el equipo aquí trabaja más unido y ya trabaja de forma muchísimo más fluida. El equipo ya empieza a ser más autónomo en ese sentido y no necesita mucha supervisión interna para ver qué es lo que están haciendo. Y por lo tanto tienen una alta productividad y el líder ya empieza a delegar cosas. Ahora, mirando esta evolución de este modelo y cómo evoluciona también el equipo en el tiempo, podemos pasar a la próxima slide. A medida que nosotros vamos viendo cada uno del punto de formación, turbulencia, normalización, desempeño, es inevitable poder ver algunas leyes de cambio y obstáculos. Y aquí hay un personaje, un gurú de esto, de la gestión del cambio, que es John Kotter. Y les animo también a poder leer, los que ya tienen el Den Book de Dama, a leer el capítulo 17 del Den Book. A todo esto, entre paréntesis, me encantaría preguntarle a los editores o a Dama Internacional por qué colocaron en el último capítulo, en la última sección, el capítulo de gestión del cambio, que según mi opinión debería ser el primero, ¿ya? Pero es una pregunta que alguno de ellos podría contestarme en algún momento por ahí. Pero de verdad que les animo a leerlo porque trae tips muy buenos y habla mucho de lo que es la evolución que tiene un equipo respecto a la mirada de John Kotter. El punto número 1 dice: las organizaciones no cambian. Y esto hay algunas cosas que las saqué de ahí, de ese capítulo. Dice: las organizaciones no cambian, las personas cambian. Y eso es una verdad que no logramos reconocer muchas veces porque al generar estos equipos y esta irrupción de nuevos roles dentro del equipo, pensamos en los resultados nomás. Ya no pensamos en
en que pueden producirse muchos conflictos dentro del equipo, de las personas, diferentes personalidades, diferentes focos, diferentes skills. Cada persona es un mundo, ¿ya? Número 2, las personas no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas. Cuando a nosotros nos imponen algo y nos dicen el por qué, como decía anteriormente, es inevitable que de inmediato pongamos una barrera de no querer aceptar ese cambio. Y ese cambio y esa percepción del cambio, valga la redundancia, cambia desde el punto de vista de hacer partícipe a la persona de ese cambio. Cuando yo quiero hacer un cambio y no hago partícipe a la organización de ese cambio, siempre voy a tener una resistencia el doble de lo que debería tener, ¿ya? Pero si yo hago partícipe a la organización o a los equipos de este cambio y hago el cambio en conjunto con ellos y les explico por qué tenemos que cambiar, cuál es el sentido de urgencia de este cambio, y esto es otro punto que dice John Kotter, que es súper importante, que el primer punto necesitamos tener el sentido de urgencia. Tenemos que cambiar porque el mercado ha cambiado y necesitamos evolucionar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ese cambio tiene que hacerse con la organización o con los equipos, ¿ya? No tenemos que imponerle cosas porque si no podemos ir directo al fracaso y nos puede costar muchísimo esa curva de... El punto número 3, las cosas son como son, porque siempre se han hecho así. Me he encontrado con muchas personas, y esto por experiencias también porque converso mucho con colegas de otras empresas, y coincidimos en esto, que de repente nos encontramos con equipos que nos comentan, oye, y la pregunta es, oye, ¿por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? ¿Por qué estáis calculando este reporte así o este indicador de esta forma o de esta manera? Y la respuesta que siempre nos llevamos, o la mayoría de las veces, es porque siempre se ha hecho así. O sea, yo cuando llegué hace 20 años de la organización, este indicador siempre se ha calculado así, entonces yo lo calculo así. Entonces la pregunta, oye, pero de lo que se compone ese indicador, ¿tienes alguna documentación? La regla de cálculo, no, yo lo calculo así porque así nomás. Entonces te puedes encontrar mucho con ese tipo de respuestas dentro de las organizaciones, y es porque no se ha logrado generar una conceptualización de responsabilidad de lo que yo estoy mostrando. Tengo que tener los argumentos necesarios, y aquí tiene mucho que ver el tema de la gobernanza de los datos. Bajo niveles de confianza es cuando yo no confío mucho en lo que me está diciendo mi superior o la visión de la organización. Necesito ser muy convincente en ese sentido para poder atraer a mi equipo a este cambio. Si hay bajos niveles de confianza, va a costar mucho esta evolución, o que se sumen al carro en los equipos. La 5 tiene mucho que ver también con las 2, por el tema de la arrogancia muchas veces de las organizaciones o de las personas que están gestionando estos equipos o liderándolos, porque se creen dueños de la verdad, y no es así. Si estamos trabajando con equipos, nosotros somos parte del equipo, ¿ya? Y tiene que ser, ojalá, lo más transversal posible. Porque si bien somos parte del equipo, cada uno tiene un rol distinto, ¿ya? Puede que sea el líder de proyecto, y no por ser líder de proyecto voy a imponer cosas, y esta arrogancia puede aumentar. Acuérdense que es mucho mejor es mucho mejor
Hay dos conceptos, perdón. El poder y la autoridad. Es mejor ser siempre una autoridad dentro de un equipo, de una organización, y y que esa autoridad no lleve a desembocar solamente en el poder, ¿ya? El poder puede matar, el poder puede cegarte, pero en el caso de ser una autoridad siempre escucha, o ese por lo menos la conceptualización que yo tengo, ¿ya? Y el 6, el miedo a lo desconocido. Yo creo que cuando generamos un cambio siempre vamos a tener miedo a lo desconocido, pero si no damos el paso, yo digo, ese paso de fe, o es como el ejemplo típico que de abrir puertas, de ir abriendo puertas en la vida o en otras cosas. Es como cuando tú te pones al frente de una puerta automática. Si tú no das ese paso para que la puerta no se abra, las puertas no se van a abrir. Entonces, tienes tú que generar ese cambio y ese miedo de los conocidos, de alguna u otra forma, tienes que romperlo, ¿ya? Tienes que salir de tu zona de confort en ese caso. Vamos al siguiente, y no me quiero explayar mucho porque me gustaría que vayamos conversando. Y ahora viene la erupción de estos roles. Tenemos por una parte los equipos de proyecto, que podemos identificar a los jefes de proyecto, los business analysts, que muchas veces también hacen el rol de jefe de proyecto, que son parte de lo que es la persona que conversa, intermedia entre el negocio y la parte técnica. Tenemos los product owners, que son parte del negocio. Los data scientists y los data engineers. Es probable que puedan haber muchos más roles, pero yo puse aquí lo más característico. Por parte del equipo de gobierno del dato, bueno, a lo mejor sale un poco del equipo de gobierno el CDO, pero siempre tiene que tener una visión más transversal. Es probable que el CDO esté viendo tanto el equipo de proyectos como el equipo de gobierno. Tenemos un comité, en algunas organizaciones existe un comité de gobierno, un gerente de gobierno que mete las manos en la grasa para poder hacer las cosas con su propio equipo. Tenemos los data owners, los custodios, los arquitectos, especialistas de metadata, especialistas de calidad, y podemos a lo mejor tener otros, que depende de la organización también, cuáles puedas identificar y cuáles te sirvan. Ya. Vamos a la siguiente, y aquí quiero pasar rápido porque esto es dentro de las etapas básicas del proyecto, de un proyecto de datos, tenemos todos esos roles. En primer lugar, tenemos la persona. Permítame esto. Ahí sí. Tenemos la identificación de las ideas y el dolor del negocio. Eso, con el colorcito, que lo podamos referenciar en la parte superior izquierda, lo hace tanto el jefe de proyecto o el BA en ese sentido. ¿Ya? ¿Cuál es el dolor que tiene el negocio para poder generar un proyecto y justificarlo después? ¿Ya? Después pasamos al determinar qué datos se requieren. Eso también lo puede hacer el jefe de proyecto o el BA. La otra etapa, la identificación de las fuentes de datos. Cuando estamos trabajando en proyectos de datos, ya ahí empieza a haber una interrelación de los roles que podría hacer. Principalmente el arquitecto de datos tiene que tener una visión muy clara de esa identificación de las fuentes de datos. También el jefe o el BA, el jefe de proyecto en este caso, pero también con el especialista de metadatos. ¿Ya? Y aquí el especialista de metadatos juega un rol fundamental porque él tiene que registrar todos los términos de negocio, los diccionarios de datos, y toda esa información tiene que estar en un catálogo de datos, ya para que esté disponible para la organización. Vamos al siguiente. Evaluar la calidad de los datos. Bueno, aquí la responsabilidad de qué datos podemos arreglar en la fuente original. Está un poco discutido esto porque lo podemos tomar desde el punto de vista del jefe de proyecto o el BA, pero también en este proceso de mejora continua
lo puede pedir directamente el negocio, ya cuando ve problemas de calidad de datos en sus reportes, etcétera. ¿Ya? Pero en este caso lo vamos a colocar como el jefe de proyecto o el VA. Después viene la reparación de los datos. Esto obviamente tiene que ser el especialista de calidad. ¿Y por qué digo obviamente tiene que ser el especialista de calidad? Porque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con data scientists, hay muchas reglas de negocio que se encapsulan dentro de los modelos analíticos que se desarrollan y se dejan ahí, encapsulados. Ya se hacen todas las reglas de calidad, pero no se arregla la fuente original. Y ese es un grave problema que puede pasar dentro de las organizaciones porque no estamos arreglando el problema de raíz. ¿Ya? La próxima, especificar la solución. ¿Qué solución vamos a desarrollar en el proyecto? Esto lo puse ahí repartido entre el jefe de proyecto y el arquitecto. El arquitecto tiene que ser un apoyo en este caso al jefe de proyecto para orientarlo de qué fuentes de datos ocupar, dónde están, identificándolas, etc. ¿Ya? La siguiente. Diseñar la solución. Bueno, aquí el diseño de la solución tiene que estar repartido dentro entre el arquitecto y el jefe de proyecto. Ustedes me pueden decir, oye, sí, pero también podría estar el data engineer o el data scientist, por supuesto. O sea, es probable que pongamos más personas en cada una de esas etapas y que puedan hacer un aporte. El siguiente es desarrollar la solución, y aquí viene ya el data engineer, que nosotros escribimos todo, generamos toda esta especificación, se la entregamos escrita y bien documentada, ojo con eso, tanto al data engineer o a un data scientist en el caso de que tenga que generar un modelo. ¿Ya? En la siguiente, certificar la solución. Bueno, esta certificación tiene que hacerla obviamente el jefe de proyecto con el product owner. Y la última es el paso a producción, me parece. Sí, el paso a producción, ya y ahí me parece que puse tres integrantes, que vendría siendo tanto el data engineer, que tiene que ser responsable de documentar todo lo que tiene que pasarse a producción, o el data scientist, dependiendo de cómo funcione, y el jefe de proyecto también, ya con toda la documentación asociada. ¿Qué pasa con toda esta evolución? Con todo esto que comentaba así muy rápidamente, y esto puede ser cuestionable por las personas que nos están viendo. Porque cuando empiezan a trabajar estas personas, estos diferentes roles, empiezan a salir preguntas como al principio, oye, pero ¿qué es lo que hace internamente? ¿Qué es lo que hace el arquitecto de datos? O sea, ¿dónde calza dentro de todo este proceso? ¿Qué es lo que hace el especialista de metadatos? ¿Qué es lo que hace el especialista de calidad? Bueno, el especialista de calidad, por el nombre, ya identificamos que viene a arreglar los datos. Pero cuando pasa con el arquitecto y metadatos, no está claro eso dentro del equipo. Por lo tanto, siempre tiene que existir una evangelización dentro de los equipos. Y esta evangelización tiene que ser constante. Es decir, si tú en algún momento ves que en tu equipo no están claros esos roles, puedes citarlos perfectamente un par de minutos, una media hora, y hacerle una presentación de qué es lo que hace el arquitecto, qué es lo que hace el especialista de metadatos. Y aquí también estoy dando por hecho de que el equipo de gobierno tiene su propio subequipos, tanto de arquitectura, metadatos y de calidad, ¿ya? Y arriba está el área de gobierno. Ya no estamos hablando de un equipo centralizado. Es probable que en otras empresas puedan existir el arquitecto de datos pertenezca a TI, el especialista de metadatos esté en el negocio, pero en este caso estoy explicando esto desde el punto de vista de un gobierno centralizado. ¿Ya? Pero pueden existir muchas de estas interrogantes dentro del mismo equipo. Yo me he encontrado con estas problemáticas y los he citado, es decir,
media hora para explicarle qué es lo que hace mi rol, ¿ya? Y cómo yo puedo evangelizar dentro de la misma organización. Eh, Aquí también tiene mucho que ver las personas de recursos humanos o que te pueden ayudar a generar contenido para que tú puedas divulgar qué es lo que hace el rol de metadatos dentro de la organización o dentro de los mismos equipos de un área o una dirección. O simplemente cuando no te pescan mucho en recursos humanos, pesca o sea, así de simple, pesca una cámara. Lo mejor que pueden hacer los roles que no están bien definidos, que cada equipo haga su guión, así de simple, haga un guión de qué es lo que hacen ellos mismos, ¿ya? Y ese guión, apréndanselo, grábense y eso divulguenlo dentro del equipo. Es una de las mejores cosas que he logrado para que se pueda entender cuál es el rol de cada una de las personas dentro del equipo y machacarlo. Y cuando comience un nuevo proyecto, como parte, como así nosotros hacemos la ficha de proyecto, también debería estar en el checklist una reunión introductoria de cuál es el rol de cada uno que cumple cada persona dentro del equipo. Y ahí colocamos todos los tips y los roles dentro de esa reunión. Y aquí sigamos la conversa, porque esto da para mucho y no quería alargarme tanto, pero la verdad es que pueden existir muchísimas preguntas sobre este tema de cómo gestionarlo. Y dentro de la marcha, Mario, sería interesante en algún otro momento, con algún foro, no sé, estoy pensando en voz alta, de ver cuáles son las problemáticas entre los equipos centralizados y los equipos descentralizados dentro de una organización, porque las problemáticas pueden ser distintas, ¿ya? No sé si te sumas ahora a la conversa. Por supuesto, las problemáticas pueden ser distintas, pero no solo entre diferentes modelos, ¿no?, de centralizados. También, por ejemplo, el tema el tamaño de la empresa. Obviamente eso es una diferencia. Y por último, yo creo que el grado de madurez. El grado de madurez desde el punto de vista de, oye, cómo de madura está la organización para afrontar un programa de gestión y gobierno del dato, ¿no? O en cuanto a digitalización. ¿Qué capacidades o qué nivel de skills tienen los empleados dentro de la organización o los diferentes stakeholders para enfrentarse a un proyecto, a una transformación digital? Eso está claro. La segunda pregunta, no sé si ya pueden ir contestándola. A ver, la segunda pregunta es, ¿qué problemáticas observas entre los roles de gobierno de datos y los equipos de proyecto? Así como una frase corta, es decir, no sé, mala comunicación, etcétera. ¿Ya? ¿Y tiene los resultados de la primera? ¿Qué ha dicho la gente? Tengo que esperar a que respondan. La segunda. Sí. Vale. Y vamos viendo. Vale, yo sí que, bueno, por acompañar un poco mientras se contesta a esas preguntas, Heráclito de Éfeso, que lo has nombrado también ahí en tu ponencia, tiene también acuñada una frase muy, muy típica, ¿no?, que es que no hay nada constante excepto el cambio. Entonces, justo viene al hilo, ¿no?, de toda su obra, de hecho, muy filosófica, que va en ese sentido. Y que al final un poco retrata esa parte, ¿no?, y que siempre contamos nosotros, que cuando se habla de gobierno del dato y de gestión de los datos, pues básicamente es algo cultural. Es algo cultural, es algo de cambio. Yo siempre lo intento relacionar con un plan de comunicación. Hay que tirar, igual tú decías ahí, oye, tirar de recursos humanos. Yo creo que además de recursos humanos, tirar de marketing y de comunicación propios de la organización. Que claro, yo estaba englobando recursos humanos en todas las áreas que tú estás comentando ahora, ya haciendo como lo más general. Pero muchas veces pasa cuando las organizaciones son muy grandes y tú quieres tener resultados rápidos respecto a este marketing interno,
a veces no, por las prioridades de estas áreas, no te van a pescar así de simple. Entonces, internamente también tienes que tener la habilidad y no estar esperando que pase el tiempo para no innovar en ese sentido y colocarte ahora al frente de una cámara y empezar a comentar qué es lo que hace tu equipo o qué es lo que hago yo en mi rol. O sea, porque muchas veces es cuestionado el área de gobierno del dato porque nadie entiende qué es lo que hace. Entonces, si tú no tomas la iniciativa de poder demostrar lo importante que es tener metadatos, por ejemplo, dentro de la organización. O sea, de los términos de negocio. La gente habla muchísimo terminología interna, que cuando llega alguien nuevo a un proyecto anda todo perdido porque no sabe la jerga interna. Entonces, tener un catálogo de datos que te diga las definiciones de tal o cual cosa es tan importante por la autoatención que pueden tener las personas dentro de la organización. Por ejemplo, por darte uno de los tantos ejemplos. Luego hay una parte que también de recursos humanos, ¿no? Creo que la he comentado alguna vez. Yo hice una vez una propuesta en un proyecto de gobierno del dato y demás asociado a la gestión del cambio y propuse escalar a recursos humanos que se incluyesen en los bonus de los directivos de negocio cierta parte del bonus asociada a lograr objetivos relacionados con la calidad de los datos y con la gestión de los datos. Me dijeron que tururú, pero yo creo que al final es la mejor palanca del cambio. O sea, en el momento en el que tú... Porque es un mal endémico de muchas corporaciones multinacionales y muchas organizaciones grandes, que al final los objetivos se atomizan a la persona y se piensan mucho en proyectos. Oye, tienes que hacer estos 3 proyectos o conseguir estas 3 cosas en producción o lo que sea. Vale, pero ¿a costa de qué? Entonces ahí esa parte, igual que se están introduciendo desde hace ya tiempo ciertos drivers para bonus de sostenibilidad, de medio ambiente, de reutilización de cosas, ese tipo de cosas, yo, vamos, en un plan de transformación digital, yo apostaría 100% por introducir parte de los objetivos ligados y asociados a objetivos de calidad de datos o de gobierno y gestión de los datos y que eso vaya en el bonus, pero directamente Por además. supuesto. Sí. No me cabe ninguna duda de que sería un driver fantástico para aportar un cambio. Sí, es como para hacer andar un cohete en ese sentido, como meterle benzina a un cohete. Pero sí, pasa mucho también eso y cuando cedes responsabilidades o ayuda dentro de las organizaciones a áreas que no dependen directamente del gerente de gobierno del dato o el director, como queramos llamarle, si tú no le pones ese incentivo, las personas no van a trabajar codo a codo con las cosas que tiene que hacer de gobierno. Si le das un 10%, 20% dentro de su calificación anual, esas personas van a sí o sí trabajar en pro del rol que tienen dentro de gobierno, ya sea un data owner, un steward, no sé. Podemos poner... Sí, porque hay muchas veces que se percibe en eso como más trabajo. Tengo que hacer más trabajo, pero ¿a cambio de qué? Claro. Sí, me estás diciendo que ahora soy data owner, que tengo que hacer un montón de cosas, pero además de las que ya hago en mi día a día, que son pocas. Y bueno, ¿y esto cómo se me remunera? ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Me vas a dar equipo o no? O sea, obviamente, el decirle a alguien, tú eres data owner, tiene que haber mucha conversación detrás de eso para que al final alguien quiera ser data owner, ¿no? Y esto va un poco también al hilo de la involucración de los stakeholders cuanto antes. O sea, yo siempre también lo digo, que para mí el gobierno del dato va de transparencia. Esa transparencia tiene, primero de todo,
tiene que comulgar con el ejemplo. Y las cosas que se definan y que se hagan y que se quieran trasladar a la organización y demás, lo primero de todo es que se tiene que ser transparente con eso. Eso, totalmente, ¿no? Y luego, aparte, el hecho de decir, oye, que es que esto del gobierno del dato y tal, que no es algo que estamos haciendo, lo que tú decías, ¿no? Que cuando alguien cuando te lo imponen, pues entonces tú no quieres hacerlo, obviamente, por sistema. Entonces, sino trasladar ese mensaje de que es algo común y darle a cada uno su parcelita, porque al final el ser humano tiene su ego y esto va de personas y las personas tienen su ego y cada persona quiere su parcelita y quiere sentirse, pues oye, que dentro de su parcelita, dentro de lo que está haciendo. Eso es, tiene una responsabilidad, tiene un control y demás. Entonces, al final, pues perfecto, pues oye, te doy tu rol, te pongo la medalla, te doy tal y además, oye, tú tienes estas atribuciones y te doy margen para tomar las decisiones, obviamente. Entonces, en ese ciclo es donde al final, pues bueno, la rueda empieza a girar, ¿no? La rueda empieza a girar. Mario, sabes que por interno te enviaron las respuestas que hemos tenido de las dos preguntas. No sé si las puedes compartir porque yo desde aquí no puedo hacerlo. Pero... ¿Me las has enviado al email? Hetza dice que la envió al chat. Vale. Sí, las tengo aquí. Sí. Vale, mira. Mientras compartes, voy comentando. Acá, sí. la primera dice qué roles del gobierno del dato observas en tu organización. Y aquí el más visible es el Data Steward, Data Owner, Metadatos. Son los tres más grandes. Sí, mira, voy a compartir para que lo veáis todos. Sí. Ahí lo tenéis. El Data Steward y el Data Owner ganan, claramente. Sí, yo creo que también en la literatura, y eso pasa por tema de literatura, porque la literatura le dan muchísimo a esos dos roles, y las organizaciones tienden a generarlos de forma automática, así como, si esto lo dice tal o cual framework, así lo hago, ¿ya? Pero también hay un tema importante, por ejemplo, en el DMVOC en Dama, el Data Steward, bueno, yo creo que la definición concreta de Data Steward no tiene una traducción en castellano como tal, porque al final es algo que va más allá de ser el simple custodio, ¿no? Es algo que oye, que lo que quiere representar es que tú tienes la responsabilidad de ciertos activos que no son tuyos, en realidad. Ese es el Steward, ¿no? Entonces, luego el DMVOC define un montón de Data Stewards. No sé si define 10 o 12 Data Stewards diferentes. Desde el CDO, en realidad, puede ser un Data Steward. Tienes Data Stewards de negocio, tienes Data Stewards técnicos, tienes Data Stewards transversales, Data Stewards específicos de un dominio de datos. O sea, hay un montón de Data Stewards diferentes, ¿no? Por eso quizá también la palabra Data Steward o el rol Data Steward es el comodín del gobierno del dato. Finalmente, claro, y hay otro concepto que me gusta más, que es mayordomía. Sí, mira, esto lo acaba de poner Miquele en el chat. ¿Sí? Que le llaman mayordomo. Sí, a mí me gusta. La mayordomo ya no es muy... No es muy atractivo. Claro. Y no es muy atractivo, claro, para la literatura, pero en realidad es la mayordomía, la administración de cosas que no son tuyas, ¿ya? Y cómo tú puedes multiplicar o mejorar eso que te han entregado. Pero es interesante que podamos ver que el Data Owner, el Data Steward y esos dos roles, por lo menos, son los más marcados dentro de las organizaciones. La segunda, voy a compartirla. La segunda tiene que ver con las problemáticas que observan en los roles. Y me encanta esto de hacer preguntas porque coincidimos en la experiencia de cada uno de los que estamos acá presentes. Y, en grande dice falta de coordinación.
¿Ya? Entonces, esa falta de coordinación simplemente es por falta de comunicación. Y pasa que en estos roles, como no entiendo cuál es tu rol como arquitecto de datos, no entiendo cuál es tu rol de metadatos, yo no entiendo qué es lo que tengo que entregarte como insumo para que tú hagas tu trabajo de forma correcta y qué es lo que espero de ti para yo poder hacer mi trabajo, porque yo he estado trabajando de una forma durante años y te conozco ahora y él es probable que te conozca porque hemos trabajado mucho tiempo en otros proyectos, pero no con el rol que tienes ahora. Entonces, esa falta de comunicación lleva mucho a esa falta de coordinación. Hay una que estoy viendo ahí que me gusta especialmente, que es la de fechas versus calidad. Y eso en realidad, para mí es una falacia. Para mí no son cosas que estén discutidas. Están discutidas si no tienes un buen gobierno del dato. Porque al final, todo el tiempo que vas a tener que invertir como proyecto para pasar por los canutos de gobierno del dato, para buscarla, para tal, para reutilizarlo, bla, 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 todo eso, al final obviamente te va a consumir mucho tiempo y si tú tienes unas fechas que cumplir, pues no lo vas a poder cumplir si tienes que pasar por todos esos circuitos. Pero en realidad a lo que tiene que tender el gobierno del dato es incluso a reducir ese tiempo, a reducir esas fechas. Porque si tú te planteas delante de un proyecto de datos, y además lo ponías muy bien ahí en la escala esa, ¿no? Lo primero, la parte de negocio, identificar los datos que necesito, identificar las fuentes de datos, el tema de la calidad. Todo eso que se lleva un tiempo brutal, ¿vale? Y que, por ejemplo, los científicos de datos, que siempre se dice que el 80% de su tiempo lo utilizan en buscar datos, en entenderlos, en limpiarlos, etcétera, etcétera, en realidad todo eso son cosas que tiene que hacer el gobierno del dato o que debería de facilitarte el gobierno del dato. Entonces, obviamente, al principio todo cuesta porque hay un cambio, porque las cosas no son fáciles, lleva un tiempo, etcétera. Pero si tú estás pensando en el gobierno del dato, es que el gobierno del dato tiene que resolver ese tipo de cosas, ¿vale? Obviamente, desde el punto de vista del proyecto, pues tiene que existir la predisposición para colaborar con el gobierno del dato. Pero también necesita un valor, necesita recibir un feedback que le esté diciendo, oye, que mira, que si tú pasas por aquí, por este canuto, no solo vas a conseguir que las cosas vayan bien a nivel organización, etcétera, etcétera, sino que es que además te voy a reducir el tiempo de espera. Además, desde el inicio vas a contar con datos gobernados y de calidad. Además, vas a asegurarte desde el minuto 1 que cumples con la regulación, con la normativa, etcétera. Que luego no va a venir auditoría detrás a pedirte un montón de cosas porque ya estás haciendo las cosas bien. Entonces, es toda una serie de discursos que son los que tienen que aterrizar desde el punto de vista y que tienen que permear desde el punto de vista del gobierno del dato. Sí, y ojo, que hay que tener ser súper consciente que el equipo de gobierno son agentes de cambio, aparte de su rol, ¿ya? Y este agente de cambio de alguna u otra forma tiene que comunicar, tiene que... hay un... ¿cómo se llamaba? Un tema que vi en un curso que era una frase, la diplomacia del gobierno de datos. La diplomacia del gobierno de datos, eso, bueno, aprovecho de mandarle un saludo a nuestro amigo de Dama México, que tomando uno de los cursos que daba algunos de los participantes de ellos, tocaban ese tema y la diplomacia tiene mucho que ver con ser un mediador entre los dos mundos, entre gobierno, el negocio, gobierno, el equipo de proyecto, y así un montón de otras cosas que inevitablemente las personas de gobierno, como vienen a irrumpir en un mundo que no es conocido, tienen que generar ese cambio y esa percepción desde el punto de vista de cuáles son los beneficios que puede entregar el equipo de gobierno al dato a la organización completa. Entonces, y también aquí hay otro concepto que no debemos
tomar esto como gestionar un cambio, sino que también tenemos que verlo desde la perspectiva que es una transición, y una transición tiene etapas súper definidas, ¿ya? Es la asimilación del cambio, de cómo tú cambias y cómo tú dejas de lo que ya estabas haciendo. Pero son etapas como bien marcadas, que no hay que verlo como una gestión del cambio, de que la otra vez, o sea, la semana pasada conversábamos con Moisés Dueñas en otro webinar que hicimos en el Club de Geo, que no es tan fácil como de cambiarme zapatillas y sigo corriendo, sino que hay un proceso detrás y hay una transición que hay que administrar también. No sé si hay preguntas. Sí, bueno, Lucía Gómez pregunta si se va a descargar o enviar PPT o queda grabada la sesión. La respuesta es que sí, que luego todos estos webinars y demás se ponen a disposición, se envían por email directamente a los asistentes y luego también además quedan colgados en nuestro canal de YouTube, ¿vale? O sea que sí que los tendréis a disposición. Y luego José Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿y quién pagaría por los problemas heredados de calidad de datos? ¿Haría falta una mano férrea del CEO en ese caso? Bueno, ¿tú qué opinas, José Luis? Yo creo que mientras a la organización no le duela económicamente la calidad de los datos, no los van a pescar, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el tema de la monetización. Bueno, yo más que la monetización, que eso quizá ya es un estadio... es otro tema. Es un estadio posterior, ¿no? Para los pros, pero en realidad yo siempre lo digo, oye, pero el gobierno del dato, la calidad del dato, tal, no sé qué, pero si mi negocio funciona, digo, sí, si la pregunta no es si funciona o no funciona, si la pregunta que te tienes que hacer es ¿hasta cuándo va a funcionar? Claro, es así de claro, o sea, tú pierdes competitividad. En el mundo actual en el que vivimos, si tú no gestionas los datos de forma efectiva y eficiente y lo haces de forma profesional, pierdes competitividad, salvo que seas una empresa súper de nicho, que tengas algo súper exclusivo que nadie más ofrezca, o que seas una pequeña empresa que, pues obviamente no está para pensar en ese tipo de cosas, pero casi cualquier pyme, cualquier gran corporación, si no tienes esto en la cabeza, es que el mundo en el que vivimos y el mundo al que vamos se te va a comer la competencia. No vas a ser capaz de dar respuesta rápida ante las necesidades de negocio y al final vas a perder esa ventaja competitiva. Y ya no hablamos de monetización de datos, sino de tu negocio normal, puro y duro, el básico, el de toda la vida. Sí, y complementando lo que dices tú, las organizaciones ahora pueden contratar al mejor data scientist del mundo, así al más top, number one, pero si tú le entregas basura, el modelo predictivo o el modelo cualquiera que sea, va a salir basura. No va a servir de nada. Entonces, desde ese punto de vista, ya la calidad del dato es importantísima, dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Cuál es el alcance que tiene eso? Un poco respondiendo a la pregunta de José Carlos, ¿quién pagaría por esos problemas? Depende. Si tú tienes... o sea, obviamente al final la que paga por esos problemas es la organización, ¿no? Eso está más claro porque eso directamente va a tener un impacto en la cuenta de resultados, en el P&L o en el balance. Buscar esa relación es lo complejo y es lo complicado. ¿Cómo me impacta en mi cuenta de resultados el hecho de tener una mala calidad de los datos? Eso es lo difícil, ¿no? Por tanto, siempre al final paga la organización. Si tú luego, como organización, tienes un modelo organizativo y un modelo de gobierno donde has definido funciones y responsabilidades, pues obviamente podrás decir, oye, es tu culpa, ¿vale? Pero estoy igual que con todo. Si pues hay un departamento de marketing, hay un departamento de comercial. El hecho de que no se venda, por ejemplo, pues la culpa ahí, entre comillas, tiene que ir distribuida entre las diferentes responsabilidades. Pero con un análisis, si no se vende porque no se cierran las oportunidades en el último momento, pues obviamente quizá ahí donde hay que mirar es a comercial, no a marketing, que ha captado los leads buenos y los ha transferido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final con esto es lo mismo. Oye, ¿dónde están esos problemas de calidad de datos? ¿Dónde están? ¿Están en el operacional, en el origen? ¿Están en los reportes? ¿Están en todos los procesos intermedios que hay? ¿Están en los algoritmos? ¿Están en que no se hacen buenas definiciones desde negocio? Si tú tienes todo eso más o menos organizado y gestionado y tal, puedes llegar a saber exactamente quién es el que tiene que asumir esos problemas de calidad de datos dentro de la organización o quién es el que tiene la responsabilidad de arreglarlos, ¿no?
¿Haría falta una mano férrea del CEO en ese caso? Pues como todo. Yo no soy fan de las manos férreas, pero no sé, depende mucho de la cultura, de la organización, de los empleados, depende muchísimo de cómo sea internamente esa organización. Exacto. Hay un par de preguntas más. Como se nos acaba el tiempo, ¿vale? Porque no me gusta nunca extendernos más de 1 hora en este webinar, pero vamos a responder estas 2 preguntas así rápidamente, ¿vale? Y luego, si hay más preguntas, bueno, siempre nos las podéis lanzar. La podemos hacer de forma interna. Sharon Zarria pregunta, ¿cuál sería la definición exacta de data gobernada? ¿Hay niveles de madurez para definir si una data está gobernada o no? Una data gobernada, si no tienes un owner de la data, ya tienes que entrar a preocuparte. Pero en definitiva, ¿cuáles podrían ser las características? Vamos complementándola, Mario. Data gobernada. Yo lo tengo claro, ¿eh? Que tenga, sí, dale, que tenga un owner definido, por lo menos que tengas identificada dónde está tu fuente de información y que no esté dentro de silos dentro de la misma empresa, que por lo menos esté súper bien identificada. Data gobernada, que esté documentada. Para mí, todo se resume en que una data gobernada es una data confiable. Confiable, exacto. Ya está. Si tú confías en los datos, eso quiere decir que esos datos están gobernados. Ahora bien, obviamente, detrás hay una serie de características o de propiedades que pueden adquirir los datos gobernados, que es lo que comentabas, ¿no? Oye, que estén documentados, que haya un responsable, que lleguen en tiempo y forma, que no haya duplicidades, que se tenga el control de su linaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí, la definición de dato gobernado es dato confiable. Si yo confío en los datos que estoy utilizando, que estoy mostrando y que uso para tomar mis decisiones de negocio, entonces es que ese dato está gobernado. Me encanta tu definición, la voy a anotar. Deberían colocarla en dama. Sí. Seguro que está por ahí, ¿eh? Para la versión 3. Y luego pregunta, ¿hay niveles de madurez para definir si una data está gobernada o no? Sí, hay muchos assessment en la industria, más que de definir si el dato está gobernado o no, más de gestión de los datos. O sea, qué madurez tiene la organización en cuanto a la gestión del dato. Luego, aterrizándolo al dato en concreto, a un dato en concreto o a ciertos activos de negocio o técnicos, puedes llevártelo a la calidad. Y al final estamos en las mismas. Para mí, si el dato es confiable, es que está gobernado. Si es confiable, quiere decir que tiene una buena calidad. Por lo tanto, ¿cómo defino yo el nivel de madurez de gobernabilidad de ese dato? Mediante la calidad. Yo iría por ahí. ¿Cuáles serían sus principales desafíos? Aquí en Chile. Esto da para 3 webinars. No, sí, quizás para más, porque imagínate, en Chile, el sector público, la verdad es que está en pañales en cuanto al concepto de gobernanza de datos. Me parece que 1 o 2 instituciones, así como recién están viendo estos temas. Y de hecho he conversado con algunos de ellos, de estas personas que están llevando a cabo este gobierno del dato, y les ha costado mucho por la burocracia que hay dentro de las organizaciones gubernamentales y por la jerarquía. Yo creo que ahí también es otro tema para la gestión del cambio, ese tipo de jerarquía que todos quieren tener a lo mejor un poco de poder y no se les puede... Y yo creo que no sé si pasa en Chile, pero aquí en España el problema más endémico de las administraciones públicas en cuanto a la gestión y el gobierno del dato es que se sigue viendo como algo de tecnología. Claro, es una conceptualización errada también. Pero eso quizá en el sector privado y sobre todo en sectores privados más avanzados como en tema de gestión de datos, como banca, como seguros, como retail o telco, ya se ve que es del negocio y ya trasciende, pero en la administración pública yo
todas las interacciones que he tenido y que tengo con organizaciones públicas también de Chile, algunas, por cierto, es algo que se lanza de tecnología, totalmente. Y que es tecnología la que está un poco intentando ahí mover la rueda, ¿no? Error absoluto, siempre. O sea, tecnología puede ser la que levante la mano, la que lo ponga encima de la mesa y demás, pero no tiene que ser algo que llegue a negocio y que lidere negocio. Oye, para terminar, aprovecho de saludar aquí a los del chat: Felipe Villaseca, Sharon Sarría, Moisés Dueñas, Miquele, que está ahí dando su aporte. Miquele es un maestro de todo el tema data management, así que también un gran saludo. José Carlos Rodríguez, etcétera, etcétera. Ha estado bastante interesante esto y da para mucho. Yo creo que también por el tiempo tenemos que ya ir terminando, pero podríamos sacar en limpio muchas cosas de esto y generando más temáticas también en respecto a la gestión del cambio. Como te decía, ¿cuál es el problema que pasa con gobiernos del dato que son centralizados versus los que están descentralizados? ¿Cuáles son las problemáticas que ellos ven? ¿Cuál es la resistencia que ven de la organización? Etcétera. O sea, esto da para muchísimo. Ya, vendrán más webinars, Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu participación. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Como sabéis, eso, luego el vídeo se graba, se envía, se sube a nuestro canal de YouTube. De hecho, normalmente tenemos muchas más visualizaciones luego en el canal de YouTube que personas aquí conectadas en directo. Por eso también lo grabamos y todo eso, porque al final nuestro único interés es, oye, compartir, divulgar, etcétera. Y para eso al final, pues bueno, creemos que crear comunidad en este sentido es muy importante. Hay mucho camino por recorrer y es muy importante tratar estos temas. Sí, todos podemos aportar con un grano de arena en esto y nadie es dueño de la verdad. Yo creo que eso también es importante tenerlo en consideración. Todas las experiencias suman. Tal cual. José Luis, una vez más, muchas gracias y nada. Un abrazo grande a todos y para mí un placer. Nos vemos en la comunidad del dato. Sí, por supuesto. Nos seguimos viendo. Chao, chao.